Soy Paulina Mercado. En 2014, Estados Unidos deportó cerca de la mitad de todos los niños que había expulsado en los últimos 5 años. Es una investigación de Ricardo Rocha en Reporte 13. Vamos a revisar la forma en que negocian los políticos mexicanos. Descubre las entrañas del México confidencial con Jorge Fernández Menéndez, Pablo Iriart y Ezra Chabot. La información desde un análisis periodístico con un toque de ironía y buen humor. Nos facilita saber cuáles notas serán la de 8 de los diarios al día siguiente. Alfredo Domínguez Muro nos presenta una forma diferente de ver el deporte. Los juegos y las competencias más populares tienen un ángulo distinto en el otro palco. No te pierdas la programación de Azteca Opinión, o si lo prefieres, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos. El número de niños detenidos por ingresar ilegalmente a los Estados Unidos llegó a 57.525 tan solo en el primer semestre de este año, según datos de la patrulla fronteriza. De estos, 43.933 provienen de Honduras, El Salvador y Guatemala. 12.614 son mexicanos y 978 de otras nacionalidades. Defensores de derechos humanos estiman que los pequeños migrantes que no van acompañados por adultos deben pagar entre $3,000 y $9,000 a los coyotes para alcanzar finalmente su destino y encontrarse con sus familiares o simplemente iniciar una nueva vida lejos de la violencia y la miseria de sus lugares de origen. Alrededor del 70% de las detenciones que realiza el Departamento de Migración tuvo lugar en el sector conocido como Río Grande, en el sur de Texas, en la frontera con Tamaulipas. Como segundo punto de entrada está Tucson, en Arizona. Según diversas estadísticas, la migración infantil creció en Guatemala de 2009 a la fecha en 930%, en El Salvador en 700% y en Honduras en 1,200%. El presidente Barack Obama ha solicitado al Congreso una partida de fondos especiales de $3,700 millones para contener la oleada de menores migrantes que intenta entrar a los Estados Unidos. Mientras que el gobernador tejano y precandidato republicano a la presidencia, Rick Perry, desplegará a la mismísima Guardia Nacional en la frontera con México. Lo cierto hoy es que si bien son niños y jóvenes que no hablan el inglés, sí entienden a su corta edad lo que significa la palabra hate, odio. Doctor Tonatiuh Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte, antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Un gusto estar contigo, Ricardo. Gracias. Doctor Guillén López, ¿cuáles son las características más distintivas, más notables y más notorias, sobre todo, de este reciente fenómeno de migración infantil de Centroamérica, pero también que incluye niños mexicanos hacia los Estados Unidos? Pues en principio hay que subrayar la población, son menores, sujetos de derecho y de protección internacional, que no pueden ser tratados como migrantes a secas, son sujetos de protección. Y lo que es muy notable y visible es la escala. No habíamos tenido estas dimensiones en los últimos años. No es nueva la migración de menores hacia Estados Unidos, acompañados y no, pero la escala hizo detonar todas las alarmas en Estados Unidos, y ha sido desde Estados Unidos como se ha generado como una problemática no solo de este país, sino ha impulsado a que sea una problemática regional. Y ahí los estados de los otros países es como han ido reaccionando, pero digamos que el liderazgo de la problemática como tal, su visibilidad, las condiciones tan precarias en las que están los menores detenidos, las dimensiones y desafíos que implica simplemente logística de hospedaje, atención,
y sobre todo el proceso jurídico al que están obligados, pues ha hecho la temática por demás complicada. Ahora, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son los factores que más han contribuido al incremento de esta población infantil migrante que viaja sola hacia los Estados Unidos? Hay tres dimensiones principales. Una es inseguridad y violencia con todas sus expresiones. ¿En sus países de origen? En los países de origen, especialmente Honduras, creo que es característico de este efecto. Sí, tienen algunas de las ciudades catalogadas como más peligrosas del mundo, como correcto, San Pedro Sula y como San Pedro Sula en particular, Tegucigalpa mismo también muy difícil. Entonces son contextos que provocan un grado de expulsión muy grande. El otro gran paquete de factores es el de la reunificación familiar. Ahí también es un efecto y consecuencia indirecta de la política restrictiva de migración de Estados Unidos. Dicho muy simple, entre más se ha cerrado el flujo y la dinámica de circularidad previa, más se han quedado los padres, las familias, y eso genera un foco de atracción también de los menores. Que van a buscar a sus que padres. van a buscar a sus padres. Esencialmente ese factor, el de la reunificación familiar, es otro gran detonante de la problemática. Y el tercero son las opciones de desarrollo y de crecimiento en sí mismo para las personas, tanto desde zonas muy tradicionales de expulsión, en donde la ruta, la migración forma parte de la vida, de crecer, de hacer algo, de buscar alternativas, y la pobreza, que también es un factor de movilidad, junto con las asimetrías de ingreso. Seguimos en sociedades muy desiguales frente a Estados Unidos en particular. Esto respondería un poco a lo que ha sostenido el Colegio de la Frontera Norte a tu cargo, tú mismo, en el sentido de que tendríamos que buscar causas estructurales y de origen. Si queremos tener realmente soluciones y no reacciones, tenemos que ir al origen. Tenemos que ir a políticas de desarrollo, a políticas de integración. Desafortunadamente lo que ha predominado son dinámicas de exclusión social muy, muy severas, y sobre eso construir mapas de desarrollo, por lo menos en el corto plazo, focalizadas a las zonas de expulsión, sería una prioridad, y además económicamente muy viable. Yo no veo que no sea posible dentro de este mapa de gastos tan terrible que se está haciendo simplemente para detener y fortalecer una frontera militarizada. Pero es que esos recursos debieran al menos una aplicarse, fracción claro, de esos recursos serían un potentísimo factor no solo de desarrollo, sino de evitar, no totalmente seguramente, porque la reunificación familiar continuaría, pero sí generaría otras opciones de vida especialmente para menores, que es dramática la situación en la que tienen que moverse. Pero hablando de dramas, el problema es que tenemos una situación urgente, emergente, independientemente de atender, digamos, en un mediano plazo las causas que originan este fenómeno. Estamos ante, ya se ha dicho hasta la saciedad, ante una crisis humanitaria. Ahora mismo el gobernador Rick Perry de Texas acaba de anunciar una nueva contraofensiva, si se puede llamar así, contra la migración, en fin, más recursos, más agentes migratorios. ¿Qué tendríamos que hacer ya de inmediato? Ahí hay que subrayar que el tema en Estados Unidos forma parte ya de una disputa política electoral. Republicanos contra demócratas. Sí, ahí sigue esa pelea. No forma parte de las reacciones humanas que uno esperaría de una emergencia humanitaria. Sí, el señor Rick Perry es precandidato. Están ya en una disputa electoral, lamentablemente, lo cual es la forma más horrible de afrontar una problemática de esas características. Hay ya un debate interno en Estados Unidos muy, muy fuerte, tanto de estas visiones de exclusión y de que buscan retornar a los menores lo más rápido posible, en la que parcialmente está el gobierno de Obama, por cierto. Están tratando de empujar reformas que faciliten los retornos. Y hay otras posiciones también
sobre todo sociedad civil, algunos sectores políticos, que están pugnando por efectivamente medidas de protección y de asilo de los menores. Entonces esa disputa está viva, pero lo que hay que subrayar es que se está envolviendo en una dinámica político-electoral y en lo inmediato lo urgente es cómo proteger, dar refugio y no cómo expulsar y retornar a los menores. Creo que esa es la esencia del debate de los menores que ya están detenidos. Y del flujo sí tendría que estar pensándose en alternativas de desarrollo también de emergencia. Ahora, doctor, de cada 100 niños migrantes solitarios, ¿tenemos idea de cuántos son centroamericanos y cuántos son mexicanos? Porque de pronto tengo la impresión de que como ya les colgamos, los etiquetamos como centroamericanos, pareciera que no hay niños mexicanos en esa condición, pero yo sospecho que sí, y no son pocos. Hay muchísimos niños mexicanos. Tradicionalmente... ¿De cada 100 como cuántos serán mexicanos? A ver, estamos hablando ahorita de aproximadamente que entre 15 y 18 mil mexicanos por año, y el total de niños mexicanos que son detenidos, no del flujo, que son detenidos. O sea, pueden pasar mucho más. Eventualmente el número es mayor, mismo de los centroamericanos. Claro. Son cifras muy difíciles de estimar, pero pensemos que el número ahorita de centroamericanos está duplicando, poco más que duplicando este número de niños mexicanos. Entonces más o menos estamos a 3-1 en este momento. Hay que hacer la medición con más cuidado, pero sí subrayo que en el caso de los niños mexicanos no obedecen exactamente la misma problemática, aunque haya zonas también muy inseguras en México sí. Pero no tienen el entorno, por lo menos en el espacio de los niños y jóvenes, no pareciera ser características de igual proporción. Parecidas puede haber, pero no en las mismas escalas. Y sí hay una dinámica muy potente de reunificación familiar, eso también. Creo que domina mucho en el caso de los mexicanos, y domina también esta movilidad tradicional, histórica, de la que hemos estado haciendo referencia. Entonces no serían situaciones exactamente iguales, y también es cierto que el trato que le dan en Estados Unidos a los niños mexicanos por ley es distinto. En el caso de los centroamericanos están obligados a un proceso jurídico mucho más complejo. En el caso de los mexicanos hay mecanismos más ágiles que pues generan que el retorno sea efectivamente muy rápido, con contacto con los consulados, pero lo regresan muy rápido. Y por cierto, este modelo mexicano es el que está pugnando el gobierno de Obama para los centroamericanos. Están tratando de hacer también mecanismos y acuerdos que faciliten regresos rápidos. A propósito, se ha hablado ya de que tiene que haber una solución, una propuesta de solución integral. ¿Qué tendrían que hacer ya los países centroamericanos? ¿Qué tendría que hacer México como país de tránsito, aunque también expulsor de niños, ya nos dabas la cifra, y los Estados Unidos? Uno de los efectos, dentro de lo malo que está sucediendo, uno de los efectos positivos es que pueda avanzarse a una visión regional de la problemática. Y regional quiere decir que involucre políticas de cooperación entre Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras, que por primera vez veamos la problemática de conjunto. Si se avanza en esta ruta, lo coherente sería estas políticas de desarrollo, de corresponsabilidad. Sin duda los estados centroamericanos tienen su parte fundamental, una responsabilidad mayor del cuidado de sus menores en particular. Y lo que debiera estar ocurriendo son políticas integrales de protección desde los espacios de origen, y México, la parte incomodísima que le toca también de recibir, identificar, localizar y también proteger, porque México también retorna menores. Entonces esa visión integral es la que debiéramos estar pugnando desde la perspectiva de protección y de desarrollo, y no tanto de detención y de expulsión,
sino protección y desarrollo. Si esos conceptos los traducimos a programas regionales mayores, y reitero, no quiere decir recursos imposibles. Estados Unidos está gastando más de 40,000 millones de dólares solamente en la defensa de esta línea sur, que nadie está atacando, por cierto, militarmente. Sí, ni de esas cosas. ¿Defenderse de quién o de qué? Exacto, entonces pudiera haber alguna fracción de recursos, como de hecho ya hay posiciones en ese sentido, pero lamentablemente son posiciones todavía no dominantes, y no sé si realmente maduren en cantidades significativas, pero lo ideal sí sería un acuerdo regional de desarrollo compartido. Doctor, ha sido muy aleccionador escucharte, te lo aprecio mucho y te agradezco, y estaremos en contacto, y ojalá pronto volvamos a vernos en esta zona del país donde no termina el territorio, donde comienza el territorio, la frontera norte. Correctísimo, donde empieza la patria, dice empieza la patria. El lema de Tijuana. Así es. Un gran gusto. Gracias, Carlos, gracias. Doctor Tonatiuh Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte, gracias de nuevo, y gracias a ustedes por su atención, su compañía y por su confianza en este espacio. Hasta la próxima semana, hasta siempre. La OCDE dio a conocer un estudio a largo plazo en el que prevé la desaceleración del crecimiento global a consecuencia del cambio climático, el aumento de la población de la tercera edad y el poco crecimiento de las economías emergentes. El estudio proyecta esta realidad para el 2050. No está tan lejos. Es tiempo de que los países tomen medidas para prever esta realidad, como crear empleos productivos adecuados para los adultos mayores y ampliar la gama de servicios especializados. Endurecer las medidas ambientales retrasaría lo inevitable, así es que será necesario evitar más asentamientos en las zonas que serán vulnerables. Regular la migración para evitar que las consecuencias sigan explotando en las manos de los países desarrollados, impulsar el desarrollo de habilidades e invertir en el mercado del conocimiento para evitar la fuga de cerebros que lastima las economías emergentes son medidas indispensables.